parte de Noticias del Día. Ahora vigilamos otro de los asuntos destacados, entre otras muchas cosas, en nuestro país, porque el Gobierno, que ya saben que ahora está con esto de los martes sociales, se quedan cortos alrededor de los anuncios que está haciendo el Ejecutivo estos últimos días, claramente en clave electoral. Han anunciado un aval de hasta el 20% para quien lo necesite para comprarse una vivienda, con lo cual, a cambio, te financian el 100% de la vivienda. ¿Cómo se accede a este aval? ¿Y cuáles son los problemas que puede acarrear? Porque nos podemos ver en una crisis importante. Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en iAhorro. Buenísimas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, por ir a lo primero, esto del aval es para rentas, si no me equivoco, de menores de 80 y conjuntas de 85.000 euros anuales. Exacto, un poquito menos, 75.000, 76.000 euros anuales en pareja, y si es de forma individual son unos 37.800 euros. Hay un par de excepciones de familias con hijos, donde, por ejemplo, si se tiene un hijo, la renta sube 2.500 euros al año, y en el caso de 4 hijos, pues sube un poquito más. Pero otro punto importante es la edad, que en el caso de no tener hijos es para menores de 35 años. ¿Y cómo se solicita esto? Para ir a la parte práctica, aunque tengo varias dudas y me preocupa financieramente que esto no se convierta en un crash inmobiliario, pero ¿cómo se solicita? Aún no se ha desvelado mucha información porque esperábamos que hoy se publicara en el BOE, pero no se ha publicado, pero entendemos que será como otros préstamos o avales ICO, que será en la propia entidad financiera. Así que un usuario que quiera pedir un préstamo hipotecario, pues va a su entidad. En el caso de, por ejemplo, de acudir a un comparador como nosotros, pues mandaríamos la solicitud a varias entidades con esa petición de solicitar el 100% de financiación con un 20% avalado por el ICO, y aquellas entidades que trabajen con el ICO y que normalmente suelen ser todas y que hayan aprobado este sistema, pues deberán de conceder este 20% extra y conseguiríamos nuestra hipoteca al 100%. Vale, y ahora vamos con los problemas. Esto está muy bien y pretende fomentar una vivienda. Pero claro, si a mí me avala el ICO, que para empezar, cuidado porque un aval del crédito ICO también se paga. Lo digo para el que piense que no. Esto se te suma a la mochila de la hipoteca. Y además, si te dan una hipoteca del 100%, la cuota es bastante más alta que si vas reduciendo la cuantía. Y aquí viene la pregunta que tengo y que me preocupa bastante. En 2008, con hipotecas del 100%, andábamos viviendo la vida en España y se vino una crisis financiera importante que se llevó por delante al mercado inmobiliario, sobre todo porque la gente dejó de tener empleo y entonces dejó de pagar la casa. ¿Esto hasta dónde nos lleva el hecho de que se reciban estos avales? ¿Lo va a convertir en deuda pública directamente porque no se puede pagar? ¿Quién se queda el inmueble? ¿Qué es lo que va a pasar aquí si efectivamente vienen mal dadas? Que esperemos que no, sobre todo con la que estamos creando. Pues exactamente lo que estás comentando. ¿Qué podemos decir? Que son hipotecas al 100%. ¿Qué significa pedir una hipoteca al 100%? Que nuestro riesgo y nuestro endeudamiento sube considerablemente. O sea, no es lo mismo pedir una hipoteca al 80% que al 100% de financiación, porque eso repercute muchísimo en la cuota que vamos a pagar de nuestro préstamo hipotecario. Y hay que respetar y hay que cumplir con ese 30-35% que dice el Banco de España, que no debemos de endeudarnos más de nuestro sueldo mensual. O sea, si cobramos 1.000 euros, no deberíamos destinar a la hipoteca más de 300 o 350 euros. En el caso de pedir una hipoteca al 100%, ese ratio de endeudamiento va a subir y, claro, esto va a ahogar más a estas personas que además estamos dando por hecho que por lo que les estamos dando este 20% es que no tienen ahorros, por lo cual no van a tener una capacidad adquisitiva probablemente muy elevada para hacer frente si nos vienen malvenidas, ¿no?, en los próximos años. Y otro punto que hay que tener en cuenta, no sabemos a qué condiciones van a dar los préstamos las entidades financieras. Ahora, en el día a día normal, si tú pides una hipoteca al 80%, el tipo de interés que te ofrece la entidad es 1, pero si tú pides más porcentaje de financiación, ese tipo de interés se va elevando. O sea, a mayor financiación, tipo de interés más alto, por lo cual la devolución es con más intereses, con cuotas más altas, y todo esto se tiene que sumar también a nuestro día a día, que si además no sube la luz, no sube el gas, pues va a hacer que estemos más apurados. Y como comentas, pues los temores de la crisis de 2008 iban en esta línea: hipotecas al 100% y gente que no pudo pagar. Y como Pero dices, habrá es que devolver el responsable crédito. esto le parece responsable, quiero decir. Dar una hipoteca al 100%, basándote en que eso va a hacer que se reduzca, hombre, eso facilita el acceso. Pero en realidad no baja el precio, quiero decir.
Si la Exacto. preocupación es baje a un tercio de lo que en realidad usted destina, esto está lejos de ser ese tipo de medidas. Esto solamente fomenta el endeudamiento, no hace que la gente tenga más dinero ni esté pagando menos por la vivienda. Es una medida que puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Creemos que hay otras medidas que podrían ser más eficaces, por lo que estás comentando es que hoy, a día de hoy, a estas personas, a estas parejas menores de 35 años, que les ayudemos, ¿no?, con este 20% a darle esa hipoteca, van a tener ciertas dificultades a la hora de pagar. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la subida del Euribor. No es lo mismo pagar una hipoteca al 1 o 2%, como podíamos tenerla hace un año, que igual al 3 o al 4%. O sea, si pedimos una hipoteca al 100% a un tipo fijo, estaremos probablemente muy cerca del 4 o incluso el 5%. Con lo que eso repercute, imaginaos en una hipoteca de 150.000 o 200.000 euros. Estamos hablando de cuotas que podrían ser 200 o incluso en algún caso 300 euros más al mes que una hipoteca media normal. Hay que recordar, hay hipotecas para jóvenes que financian un 95% del precio de la vivienda o del valor de tasación y piden un aval familiar, que esas hipotecas existen, hay varias entidades financieras que las trabajan y también pueden ser una opción muy interesante. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se están trabajando este tipo de préstamos hipotecarios. Bueno, vamos a ver y que cada uno ya se haga donde pueda. Lo que sí Dios quiera que nos coja confesados con el asunto de los impagos y que alguien encuentre medidas que tengan más que ver con abaratar de verdad o con recolocar las cuestiones o con dejar que el mercado funcione. Normalmente construir o fomentar el mercado suele hacer que baje, pero bueno, que sabremos aquí si no es dar avales con el ICO, que por cierto ni siquiera fueron los avales más baratos para las empresas durante la pandemia. Lo digo para que no se... Y además fueron las que más tasas de endeudamiento tuvieron, los préstamos ICO. De hecho, nos durante están la pandemia. devolviendo. De hecho, muchos nos están devolviendo, sí. Porque muchos son empresas quebradas a pesar del ICO con unos intereses que tampoco podían hacer frente. En esto estamos. Laura, desde Ahorro, siempre es un gusto. Abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros.